Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite estar un día lunes más para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar en los profetas menores al profeta Nahum, ya el libro del Antiguo Testamento, profetas menores, el profeta Nahum. Y hoy día vamos a estar estudiando del capítulo 1 al capítulo 2 en el versículo 6, ¿ya? Así que ahí le invito a que pueda abrir su Biblia, Profeta Nahum, capítulo 1, ¿ya? Vamos a tener el estudio del día de hoy, y el estudio que vamos a ver en este día lleva por título El carácter de Dios y sus obras. El carácter de Dios y las obras del Señor. A manera de introducción, me gustaría, ¿cierto?, de que pudiéramos pensar un poquito en lo siguiente. Imagínese que en un juego de fútbol están todos los jugadores y usted sabe, ¿cierto?, como ha visto fútbol, de que cada vez que un jugador comete una falta, comete un error, ¿cierto?, hay un árbitro. Y el árbitro sanciona cada vez que un jugador comete una falta. Esto no lo vemos solamente en el fútbol, ¿cierto? También lo vemos en otros deportes. Y también lo vemos también en la empresa y en casi en todo ámbito de la vida. Ya vemos que cada vez que una persona, por ejemplo, un trabajador comete una falta, el jefe le da una sanción. Vemos también de que si alguna empresa también, ¿cierto?, como algo más grande, comete alguna falta, también, ¿cierto?, hay algunos reguladores que están midiendo eso y también le dan una sanción a la empresa. Y en la vida espiritual, mis queridos hermanos, no es diferente. En la vida espiritual, nosotros también, si cometemos una falta, también si nos equivocamos, también si fallamos, tenemos algo que nos regula, que es la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, y también, ¿cierto?, hay sanciones si nosotros incumplimos con la palabra y con la voluntad del Señor. Y el día de hoy, el profeta Nahum, ¿cierto?, en el capítulo 1, nos habla un poco sobre esto, sobre que Dios en su palabra se muestra como un padre lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de cariño para sus hijos que le aman. Pero Dios también se muestra como un Dios severo, un Dios justo, un Dios íntegro, y que de ningún modo dará por inocente al culpable si es que en él no hay un verdadero arrepentimiento. Para empezar, el nombre Nahum, ya el nombre del profeta Nahum, significa consolación. Eso significa el nombre Nahum. Y esta palabra de profecía, aunque no va dirigida específicamente, ¿cierto?, la profecía del profeta Nahum al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, sino que esta profecía va dirigida hacia los asirios, que era un pueblo enemigo ya del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Da un consuelo al pueblo del Señor. Hay que recordar un poco, ¿cierto?, sobre lo que es la historia bíblica, y muchas veces el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ¿cierto?, fueron azotados, por así decirlo, por los asirios, fueron castigados por los asirios, fueron tratados mal por los asirios, y esta palabra da un consuelo al pueblo del Señor, que así como ellos sufrieron por mano de este pueblo, que la Biblia lo describe como un pueblo, a los asirios como un pueblo, ¿cierto?, malvado, un pueblo impío, lleno de rapiña, lleno, ¿cierto?, de atrocidades también. Dios da un consuelo a su pueblo, ¿ya? Porque Dios es justo y así lo presenta el Señor en su palabra. El mensaje central que tiene, ¿cierto?, esta profecía del libro de Nahum es el juicio de Dios contra Asiria. Ese es el mensaje central que tiene el libro de Nahum, el juicio de Dios contra Asiria. El año, mis queridos hermanos, en que se escribió este libro fue en el año 663 al 612 antes de Cristo aproximadamente. Ese fue el año, ¿cierto?, en que se escribió este libro, el libro de Nahum. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir, ¿cierto?, sobre los asirios? La capital de Asiria es Nínive. Y si usted recuerda, ¿cierto?, un poquito de la historia bíblica, 100 años antes aproximadamente de que Nahum diera su profecía, Dios había enviado al profeta Jonás precisamente
a esta nación, a los asirios, para poder llevarle un mensaje de arrepentimiento. Jonás, ¿cierto?, a regañadientes cumple con la misión de Dios, y cuando Jonás va a Nínive y proclama el mensaje, ¿cierto?, en Nínive, que Nínive es la capital de Asiria, ¿qué es lo que ocurre? Hay un arrepentimiento en esta nación. Esta nación se arrepiente, se convierte, hacen ayuno, ¿cierto?, dejan de hacer lo malo, y Dios evita el juicio, ¿cierto? Dios no manda su juicio. El profeta, ¿cierto?, Jonás, quedó un poquito molesto, y Dios le dice que él tenía misericordia, ¿cierto?, aún de aquellos que no le conocían, cuando había un arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que había sucedido 100 años después de la predicación de Jonás? El pueblo de Asiria, ¿cierto?, los ninivitas, habían vuelto a hacer lo malo. El pueblo de Nínive, el pueblo de Asiria, volvió a olvidarse de Dios, dejó el arrepentimiento para volver a su pecado, a su rapiña, a hacer lo malo, y ya para el tiempo que Nahum da esta profecía, ya el pecado de Asiria había, por así decirlo, llegado a su colmo, y Dios iba a enviar su juicio. Los asirios, ¿cierto?, se les conoce por ser un pueblo bastante cruel y bastante malvado por las personas que tomaban presas en sus guerras. Por ejemplo, los asirios tenían la costumbre, mis queridos hermanos, de ellos conquistar una nación. A los prisioneros de guerra los llevaban a otras naciones lejanas, para que así ellos perdieran su identidad, perdieran su nacionalidad, perdieran también su apego a los dioses que ellos adoraban. Y esto nosotros lo podemos ver en el caso del mismo pueblo de Israel, en el reino del norte, ¿cierto?, que los asirios llevaron cautivo al pueblo de Israel en el año 722. Estamos hablando reino del norte, ¿cierto? En el año 722 los asirios tomaron al pueblo de Israel y lo esparcieron entre las demás naciones, y llevaron a vivir a la parte donde habitaba Israel gente de otras naciones. Y ahí después donde nacen, ¿cierto?, lo que se conoce en la Biblia como los samaritanos, que son esta mezcla de pueblos, ¿cierto?, con personas israelitas y de otras naciones, y que adoraban también a otros dioses. Y los asirios también, ellos a los prisioneros de guerra los trataban muy mal, ya los trataban muy mal. Se dicen, ¿cierto?, los estudios de que, por ejemplo, a la gente le quitaban la piel, los dejaban colgados en maderos, ¿cierto?, al sol. Era gente muy mala, ¿cierto?, y que trataba muy mal a sus prisioneros de guerra. Estas prácticas militares, ¿cierto?, eran despiadadas. Ellos martirizaban a la gente, ¿cierto?, que tomaban como prisioneros de guerra en ese tiempo. Pero finalmente los asirios, ¿cierto?, que era la potencia que gobernaba en aquel tiempo en toda esa parte del Medio Oriente, ellos cayeron por los babilónicos y los medos persas. Dios le pagó el mal que habían cometido estos asirios, levantando a otro imperio, a otro reino, que castigó, ¿cierto?, a los asirios por el pecado que ellos habían cometido. Amén. Así que ahora ya vamos, después de esta introducción, vamos a entrar, ¿cierto?, a lo que es la palabra. Así que Nahum, capítulo 1, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive. Libro de las visiones de Nahum de Elcós. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Acá lo primero que nosotros vemos que dice profecía, ¿cierto?, sobre Nínive. Dios levantó al profeta Nahum para poder llevar un mensaje profético, ¿cierto?, a la nación de Nínive. Los profetas en la Biblia, nosotros siempre vemos de que son levantados por Dios como instrumentos del Señor para poder llevar al pueblo el mensaje de parte del Señor.
Y el mensaje de parte del Señor es un mensaje que lleva a las personas al arrepentimiento, que lleva a las personas a poder reconciliarse con Dios, que lleva a las personas a poder conocer la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros vemos de que los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, llaman a las personas al arrepentimiento, también les advierten de las consecuencias de su pecado y también le hablan sobre cosas futuras que pueden venir, ¿cierto?, a sus vidas de parte de Dios si es que las personas no se arrepienten de su pecado. Ese es más o menos nosotros lo que vemos, la modalidad de cómo trabajaba el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Hoy en día, cierto, en la iglesia nosotros también creemos que hay un don de profecía, dice la palabra de Dios, dentro de los dones del Espíritu está el don de profecía. En el libro de Efesios también la Biblia nos habla de que está el ministerio de profeta, y en el Nuevo Testamento, cierto, Dios levanta hombres y mujeres también para poder llamar al pueblo al arrepentimiento, transmitir el mensaje de parte del Señor, la palabra de Dios en otras palabras, y también, cierto, para mostrarle al pueblo cosas futuras, ¿cierto?, que se pueden venir. Nosotros creemos en eso como buenos pentecostales, creemos también en el don de profecía, que ese don sigue activo en este tiempo. El Señor acá en estos versículos lo muestra como un Dios celoso y un Dios vengador. Pero acá nosotros tenemos que entender lo siguiente, que Dios, ¿cierto?, no es celoso como somos celosos nosotros los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, ¿cierto? Sentimos un celo asociado con el pecado. Por ejemplo, nosotros sentimos celo de que prefieran a alguien en vez de nosotros, pero con un sentido mezquino muchas veces. En cambio, cuando la Biblia habla del celo de Dios, el Señor siempre tiene celo por su pueblo, pero en un sentido de que tengan celo por Él y no por el pecado. La palabra de Dios dice de que el Espíritu Santo que Él ha hecho a morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, el Señor no quiere que nosotros compartamos con el pecado o con las cosas de este mundo, ¿cierto?, que son malas o que van en contra de su voluntad. El Señor nos anhela, quiere tener una relación con nosotros profunda y verdadera. El celo de Dios siempre es puro. Igual la venganza, ya desde el punto de vista humano, nosotros como luchamos con el pecado, cuando nosotros nos vengamos siempre es con el propósito de hacerle mal a la persona, ¿cierto?, que nos ha hecho algún mal o algún agravio, ¿ya? Pero en cambio cuando Dios habla de la venganza, debemos entender lo que Dios habla desde el punto de vista de dar retribución a los que son enemigos de Él, a los que se comportan fuera de su voluntad, a los que viven en pecado. Es decir, la venganza desde el punto de vista de Dios es dar el castigo por la paga del pecado, ¿ya? Entonces la venganza de Dios es diferente a la venganza que tiene el ser humano, y el celo de Dios es diferente también al celo, ¿cierto?, que tenemos nosotros los seres humanos. Acá la Biblia también presenta a Dios como un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, ¿cierto?, dice otros textos, y grande en amor. Dios es tardo para la ira, pero muchas veces las personas, ¿cierto?, lamentablemente cuando descansan demasiado en la paciencia de Dios, ¿cierto?, en que Dios es tardo para la ira, tienden a aprovecharse de su paciencia, ¿ya? Creyendo de que Dios quizás no está viendo, o creyendo que Dios no sabe las cosas, o ignorando la voluntad de Dios. Algunos, ¿cierto?, para ellos realmente Dios no existe, y ellos viven como si Dios no existiera, no viera, no sintiera nada, ¿cierto?, como si Dios estuviera ausente. Pero la paciencia de Dios tiene un límite, ¿ya? Y acá nosotros podemos ver de que la paciencia de Dios tenía su límite. Le dio el Señor bastante tiempo a los asirios para que ellos pudieran arrepentirse, para poder estar bien, para hacer bien las cosas, pero en vista de que ellos después volvieron a su pecado, la paciencia de Dios se agotó y el Señor ejecutó su juicio. Así también pasa en el día de hoy. Dios tiene paciencia con nosotros, Dios es lento en su ira, Dios es misericordioso, pero dice la Escritura de que llegará un día en que el tiempo de la gracia se acabará, ¿ya? Y Dios, ¿cierto?, vendrá a ejecutar su juicio sobre las naciones, y que el Señor, ¿cierto?, nos ayude a poder estar preparados en ese día para poder estar, ¿cierto?, en la presencia del Señor y no perdernos, porque cuando Cristo venga, ahí el tiempo de la gracia va a terminar,
¿ya? Cuando el Señor venga, el tiempo de la gracia se termina y comienza un periodo de juicio y de tribulación en este mundo. Ya nosotros ya no vamos a ver estos juicios del Antiguo Testamento como se veían, ¿cierto?, en ese tiempo, en esas naciones. Lo que nosotros esperamos, ¿cierto?, ahora es que Cristo se manifieste por segunda vez para que nosotros podamos irnos a su presencia, a gozar con Él por la eternidad, pero los que no estén preparados, lamentablemente tendrán que enfrentar, ¿cierto?, la ira de Dios, el castigo eterno, el castigo por sus pecados, con lo que la Biblia llama la condenación eterna, el infierno, ¿ya? Jesús nos muestra, mis queridos hermanos, el carácter perfecto de Dios. En Jesús nosotros podemos ver este equilibrio, este carácter perfecto del Señor. Por ejemplo, nosotros sabemos de que la palabra de Dios dice de que el Señor es santo, es bueno, es misericordioso, es lento para la ira, es grande en amor. Y mucha gente tiende, ¿cierto?, a poder irse a uno de los extremos. Muchas veces hay muchas personas que hablan mucho del Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad, que Dios es bueno, y eso es una verdad. Pero la Biblia también nos presenta, ¿cierto?, de que Dios es justo, que Dios es íntegro, que Dios no da por inocente al pecador, ¿cierto?, que Dios castiga también el pecado, y esa es la otra verdad. Y nosotros tenemos que tener el equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio nosotros lo vemos en el Evangelio. El equilibrio nosotros lo vemos en la persona de Cristo. Dice la palabra que el mundo estaba perdido, condenado, ¿cierto?, al infierno, pero Dios en su amor envió a su Hijo a este mundo para que Cristo, ¿cierto?, pagara el pecado por toda la humanidad. La Escritura dice de que el Padre cargó el pecado de todos los hombres en Cristo. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. La ira de Dios, ¿cierto?, se reflejó en la cruz de Cristo, donde Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Pero también en la cruz de Cristo se refleja el amor y la misericordia del Señor, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que crea en Jesucristo y le reciba en su corazón y le acepte en su vida y se arrepienta de sus pecados, dice la palabra que ahora tiene salvación y vida eterna y perdón de pecados. Entonces en Cristo nosotros podemos ver estas dos características del Señor: la justicia de Dios contra el pecador, pero también el amor de Dios hacia el pecador, ¿ya? Por eso es que también la palabra en el Evangelio de Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado la vida de su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué actitud nosotros deberíamos tener, ¿cierto?, como hijos del Señor? Nosotros deberíamos vivir siempre a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, ya que el Señor dijo que Él puede volver en cualquier momento. Ya no tenemos la fecha, el día ni la hora para que Cristo regrese. Cristo puede volver en cualquier minuto, en cualquier momento. Puede ser ahora, puede ser más tarde, puede ser en un par de años más. No sabemos el día y la hora, pero nosotros debemos vivir preparados para poder tener ese encuentro con el Señor, para que ese día, cuando el Señor venga, nosotros podamos ser salvos y ser parte del pueblo de Dios en la eternidad y no ser condenados junto con los malvados, ¿cierto?, en la condenación eterna, en el infierno. Veamos ahora, mis queridos hermanos, los versículos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor: Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Amén. Acá estos versículos nos muestran de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra, ¿cierto? Él amenaza al mar y lo hace secar. El Señor, mis queridos hermanos, tiene poder sobre el mar. Por ejemplo, fue el Señor el que abrió el Mar Rojo. Ustedes recordarán la historia. Fue el Señor el que preparó la tempestad, ¿cierto?, para que los marineros echaran a Jonás al mar, ¿cierto? Fue el Señor Jesús el que caminó sobre las aguas.
Fue el Señor Jesús también el que le dijo al mar, calla y enmudece. El Señor tiene control sobre el mar. El Señor tiene control, mis queridos hermanos, sobre la naturaleza. Nosotros podemos ver de que la palabra de Dios nos dice de que ni aún uno de nuestros cabellos cae a tierra sin que lo sepa nuestro Padre que está en los cielos. La palabra de Dios nos dice de que Él tiene control también sobre la tierra. El Señor es quien provoca los sismos, el Señor es quien puede provocar, ¿cierto?, un temblor. El Señor tiene control de todas las cosas. Y acá el profeta, después que dice todo esto, dice, ¿y quién, cierto? ¿Quién permanecerá delante de su ira? Sabiendo todo esto, el profeta pregunta, ¿quién puede permanecer delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El profeta hace esta pregunta retórica, ¿cierto? ¿Quién puede permanecer en pie delante del Señor si el Señor se enoja? Y obviamente esto nos debe mover a nosotros a decir, nadie puede mantenerse en pie si el Señor está indignado, si el Señor está enojado. Y debería esto llenarnos a nosotros de un temor reverente y de un respeto por Dios y entender de que Dios tiene el control, ¿cierto?, absolutamente de todas las cosas. Pero lamentablemente, como los asirios, ¿cierto?, hay muchas personas que hoy viven sintiéndose autosuficientes, pensando, ¿cierto?, de que porque ellos tienen salud, ellos tienen sabiduría, ellos tienen poder, ellos tienen fuerza, ellos no necesitan a Dios, ¿ya? Y basta, mis queridos hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta de lo siguiente, que si el Señor decidiera cerrar y cortar una de sus bendiciones, ¿cuánto no nos daríamos cuenta que nosotros dependemos de Dios y necesitamos del Señor? Basta que el Señor quite su mano, ¿cierto?, y nos quite la salud, o que nos quite nuestra economía, o que nos quite nuestra fuerza, y cuánto nosotros no nos daríamos cuenta de que sin Dios no somos nada. Pero acá el pueblo de Asiria se sentía fuerte, era el imperio, ¿cierto?, como les dije, que reinaba en aquel entonces, se sentían poderosos ellos, los asirios se sentían autosuficientes, porque en aquellos tiempos ellos eran la potencia mundial, ellos estaban orgullosos de su poderío militar, habían logrado, mi hermano, humillar a los otros pueblos, aún al pueblo de Dios. Imagínense que ellos llevaron cautivo al pueblo de Israel en el 722 y al pueblo de Judá, ¿cierto? Ellos le pedían que le pagaran tributos, ¿ya? Entonces ellos se sentían poderosos, habían dominado otros reinos, ¿cierto? Otras ciudades, otros pueblos, entonces ellos pensaban que nunca iban a caer. Pero nosotros, ¿cierto? Como hijos del Señor, siempre nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, que nosotros debemos depender de Dios y nosotros dependemos de la voluntad y de la soberanía del Señor. Santiago en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, no sean ustedes como las personas de este mundo, que dice hoy y mañana iremos y venderemos esto y haremos estos negocios y haremos esto o aquellos, porque el día de mañana ustedes no lo conocen. En cambio, más bien deberíamos decir siempre, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, porque todo, mi hermano, depende de la voluntad del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra salud. Y si hoy en día logramos tener algo, o si hoy en día tenemos algo, es solamente por la misericordia y la bondad del Señor, ¿ya? Y nosotros debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. La Biblia nos dice a nosotros, ¿cierto?, de que como hijos de Dios debemos siempre depender del Señor en todo lo que hagamos, porque a los orgullosos y a las personas autosuficientes son cualidades que a Dios no le gustan, ¿ya? Y dice la palabra del Señor que a esas personas el Señor las mira de lejos. Aquellas personas que se sienten fuertes, ¿cierto?, en su propio yo, en su propio potencial humano, a esas personas Dios la mira de lejos, pero aquellos que son humildes delante del Señor y que reconocen su necesidad por Dios y que reconocen su dependencia de Dios y que reconocen que sin Dios no son nada y que cuando están en angustia claman al Señor y que cuando quizá les falta el pan, el agua, el alimento, el sustento, le piden la ayuda al Señor, que cuando tienen un problema, ¿cierto?, ellos entregan esas cargas al Señor. De esas personas el Señor se agrada.
porque ellos están reconociendo su dependencia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios siempre debemos tener esa actitud. Veamos ahora el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Acá nosotros vemos el contraste, ¿cierto? Dios, vimos en los primeros versículos, se presentó como celoso, como vengador del mal, pero en estos versículos se presenta, ¿cierto?, como bueno y misericordioso. Acá nosotros vemos el equilibrio perfecto, ¿cierto? La justicia de Dios, pero también ahora la misericordia de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Es importante tener una mirada completa del carácter de Dios, ya que muchas personas, como les dije, tienden a irse, mis queridos hermanos, a los extremos. Algunas personas, ¿cierto? No, Dios es puro amor, ¿cierto? Dios es puro amor, es pura misericordia, así que hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, pequemos, total, Dios es amor, Dios es misericordia. Y no, esa es una mala mirada del Señor, ¿ya? Y otros tienden a enfatizar solamente el juicio de Dios, ¿ya? Que Dios está enojado, que Dios está irado, que Dios castiga, que Dios es un Dios poco menos malo y severo, ¿cierto? Totalmente. Y no, hay que tener el equilibrio. Dios es severo, ¿cierto?, con el pecador, ¿cierto?, que no se arrepiente, pero Dios es misericordioso y amoroso con el pecador que se arrepiente, ¿ya? Hay que tener ese equilibrio. Dios es bueno con aquellos que se arrepienten y le buscan, pero Dios es severo con aquellos pecadores, ¿cierto?, que persisten en su maldad, en hacer lo malo y que no hay en ellos un arrepentimiento. El Señor es bueno con los que depositan su fe en Él y los ayudará, dice su palabra, en los tiempos difíciles. El versículo decía: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Por medio, mi hermano, de este versículo, nosotros podemos entender que es clave poder vivir en dependencia de Dios y confiando en la voluntad del Señor. El Señor dice: Él es un refugio en el tiempo de la angustia, y el Señor conoce a los que confían en Él. ¿Cuántos de nosotros no podríamos dar testimonio de que alguna vez hemos pasado por alguna situación, alguna enfermedad, algún problema económico, algún problema familiar, diferentes tipos de problemas de diferente índole? ¿Y cuántos de nosotros, cierto, no hemos buscado la ayuda, el socorro, el refugio en el Señor, y Dios nos ha ayudado de muchas formas, cierto, y en muchas oportunidades en nuestra vida? Yo, por ejemplo, hacía memoria, cierto, de las veces que el Señor me ha ayudado a mí, y el Señor ha sido un refugio para mí en un tiempo de angustia. Se me venía a la mente, por ejemplo, dos escenas en mi vida. Cuando mi papá, por ejemplo, estuvo enfermo, muy enfermo por el tema del COVID, y estaba hospitalizado, y yo en mi humanidad, ¿cierto?, pensaba de que mi papá podía partir, y yo lo único que le decía al Señor: Señor, mira, si Él va a partir, que sea para ser salvo, que Él parta, pero para estar contigo. Y yo muchas veces, muy cansado, muy agotado, llegaba a mi trabajo, ¿cierto?, oraba, lloraba en la presencia del Señor, y Dios fue un refugio para mí en ese tiempo. Ya fue un consuelo. Él me ayudó en mi tiempo de angustia, Él consoló mi vida, me ayudó, escuchó mi oración, y Dios, en su misericordia, ¿cierto?, decidió sanar a mi papá y darle más tiempo de vida, porque aún no era su tiempo. En otra oportunidad, ¿cierto?, la otra vivencia fuerte que me tocó a mí vivir, ¿cierto?, fue cuando la pastora estuvo muy enferma, y también muchas veces yo iba al culto, ¿cierto?, en esos días, iba llorando por dentro, llegaba a la casa a llorar, me ponía a orar, ¿cierto?, tirado en el sillón, y le decía: Señor, por favor, ayúdame, ayuda a la Zule, ayúdanos, ten misericordia. Y me acuerdo de que en esos días, mi hermano, de hecho, escuchaba dos alabanzas me marcaron mucho, ¿cierto? Una que es Hermoso Momento, y también La Bondad de Dios. Y me acuerdo que yo la escuchaba y pensaba en la Zule, y me quebrantaba mucho, ¿ya? Y Dios fue un refugio en ese tiempo de angustia. Y de la misma forma, mi querido hermano, yo le invito a usted, ¿cierto?, a que usted pueda confiar en el Señor, que cuando esté pasando un problema económico, familiar, un problema de salud,
¿cierto? Busque el refugio en el Señor. Hay muchas personas que se refugian en diferentes cosas. En el mundo nosotros vemos, la gente tiene problemas, se refugia en los amigos, en el alcohol, en la droga, en las fiestas. Nosotros como hijos del Señor nos refugiamos en el Señor, ¿ya? La mejor persona que puede oírlo, entenderlo y ayudarle es el Señor. Muchas veces las personas, ¿cierto?, esperan tener un amigo cercano, una persona que esté con ellos en el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor, pero la mejor persona y que siempre va a estar con usted y que nunca le va a fallar y que la va a poder entender a la perfección, esa persona se llama Jesucristo. Y en el tiempo de angustia, de dolor, el Señor conoce a los que en Él confían y Él va a ser su mejor amigo en todo tiempo si usted lo decide así en su vida. Amén. Veamos ahora, mis queridos hermanos, los versículos 8 al capítulo 2, versículo 7, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengas y sean tantos, aún así serán talados. Y él pasará, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebrantaré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones del ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Amén. El Señor, mi hermano, va a castigar a sus enemigos. El pueblo de Asiria se había convertido en un enemigo del Señor, en un enemigo del pueblo de Dios, y su pecado había llegado a su colmo, y Dios promete, cierto, castigar a sus enemigos. Para ejecutar este juicio, el Señor, cierto, levantó a los babilónicos, a los medos persas, cierto, junto con ellos, para dar el castigo en los pecados que había cometido la nación de Asiria. En aquellos tiempos, mi hermano, también otras naciones habían hecho cosas malas, y Dios levantó a los asirios, ¿cierto?, como un instrumento para también corregir a aquellas naciones. Pero ahora a los mismos asirios le iba a tocar también a ellos su parte, ¿cierto?, porque ellos también habían hecho lo malo. Dios dice, ¿cierto?, que de los asirios no iba a quedar ni siquiera memoria de ellos, ¿ya? Su escultura, sus dioses iban a ser totalmente echados al olvido en la memoria. Y interesantemente hay un dato, ¿ya?, de que de las ciudades de Asiria no habían ruinas ni nada, ¿cierto?, hasta que se descubrieron algunas en el año 1845. Imagínense, de aquellos años al 1845 se había perdido la memoria, ¿cierto?, de los asirios. En ese año fueron descubiertas algunas ruinas. Estos versículos que nosotros leímos, ¿cierto?, a nosotros nos hablan del poder que tenía Asiria.
Asiria contaba con una gran muralla, ¿cierto? También tenía una gran fortaleza en esa muralla, por ejemplo. Se cuenta de que cabían hasta 3 carros, ¿cierto? Que podían andar en esa muralla, era un grosor bastante grande. Pero cuando tomaron la ciudad, ¿cierto? De los asirios, ¿cómo lo hicieron? Embalsaron las aguas, ¿cierto? Porque corría un río ahí que protegía la ciudad, pero ellos embalsaron las aguas, se cree así que así la tomaron, y cuando ya las juntaron, las soltaron todas las aguas de golpe e inundó la ciudad, ¿cierto? Y así las murallas también se debilitaron y pudieron tomar al pueblo de Asiria, ¿cierto? Y así hicieron colapsar la ciudad de los babilónicos medos persas, ¿ya? Hoy también nosotros vemos, ¿cierto?, a personas, a naciones que también tienen mucho orgullo, ¿ya? Y que piensan que quizás nunca van a caer. Personas en este mundo, ¿cierto?, que quizás han conseguido cosas por medios ilícitos, han hecho cosas malas, ¿cierto? Y quizás piensan de que ellos nunca van a caer, que nunca les va a llegar su hora, ¿ya? Y que planifican y hasta piensan en cómo perpetuar sus sistemas corruptos, ¿cierto? Sin pensar ni tener en cuenta al Señor. Pero Dios, por medio de esta palabra, nos dice de que todo, cuando llega a su colmo, llegue a su punto, todo va a caer delante del Señor y todo pecado será castigado de parte del Señor. No hay sistema corrupto que Dios un día no vaya a juzgar. No hay persona orgullosa, altiva, ¿cierto?, que esté haciendo mal las cosas, que haga las cosas por medio ilícito, que un día no va a tener que dar cuenta delante del Señor. Y esto a nosotros, ¿cierto?, debemos vernos a qué cosa. A que nosotros debamos vivir bajo siempre el temor del Señor. Como hijos de Dios, mis queridos hermanos, el Señor es nuestro refugio para nosotros que somos sus escogidos. Pero también, ¿cierto?, debemos, ¿cierto?, tener temor de Dios, porque Dios es fuego consumidor, dice su palabra, para con aquellos que se constituyen en adversarios del Señor. Esta palabra también debe movernos a lo siguiente, a que nosotros debemos tener plena confianza en Jesucristo como nuestro refugio. Amén. Cristo es nuestro refugio. No debemos nosotros ahora pagar por nuestros pecados, porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados y de nuestra salvación. Cristo es nuestro refugio para los que creemos en Dios, para los que confiamos en Dios, para los que queremos ser salvos. Cristo es nuestro refugio. Él pagó el precio de nuestro pecado. Ya estos juicios que nosotros vemos en la palabra no tienen que caer sobre nosotros, porque cayeron sobre Cristo. Pero siempre y cuando nosotros hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y le tengamos, ¿cierto?, presente en nuestra vida y vivamos a la luz de la palabra del Señor en un arrepentimiento genuino, ¿cierto?, y verdadero y duradero también. Además, esta palabra debe movernos a lo siguiente, a nosotros tener una esperanza segura en que un día vamos a estar con el Señor, ¿ya? Muchas personas viven en pecado, en maldad, y no tienen remordimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree en Dios. Ellos hacen lo malo y para ellos es normal hacer lo malo, porque ellos viven a la luz, ¿cierto?, de sus propios deseos, a la luz de sus propias ambiciones, y ellos no tienen en cuenta a Dios. Y por eso se puede entender de que esas personas se crean autosuficientes o orgullosas o que quieran vivir independiente a la voluntad del Señor. Pero un día esas personas van a dar su cuenta delante del Señor. Pero nosotros que tenemos la esperanza en Dios, nosotros, ¿cierto?, debemos vivir bajo la luz de la palabra del Señor, bajo lo que Dios nos pide en su palabra, en su escritura. Y aunque los impíos prosperen por hacer mal las cosas, un día ellos van a tener que dar cuenta delante del Señor. Que no nos pase, ¿cierto?, como le pasó al salmista, que un día, ¿cierto?, el salmista dijo cuando iba entrando al templo, ¿por qué prosperan los impíos, ¿cierto? Y a los impíos les va bien y yo que te sirvo, Señor, me va mal. Que no nos pase eso, mi hermano, ¿ya? Sino que siempre podamos vivir a la luz de la palabra, porque para el Hijo de Dios hay un buen fin, hay un buen término. Lo otro, usted el día de hoy, mi querido hermano, puede elegir, ¿ya? El día de hoy usted puede elegir entre lo siguiente, entre si usted quiere tener a Dios en su vida como un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre paciente, usted lo puede tener el día de hoy en su vida. Basta solamente que usted crea en el Señor, se arrepienta de sus pecados
le pida perdón a Dios y le pida la ayuda al Señor para poder vivir a la luz de su palabra, y usted, cierto, comienza a tener una relación personal con el Señor. Pero también, cierto, la Biblia nos presenta la otra parte del carácter de Dios, que Dios es justo, es íntegro, que Dios, cierto, es severo para con el impío y el pecador que decide no vivir bajo la luz de la palabra del Señor, sino vivir en pecado y en maldad. Dios, por medio de esta palabra, nos habla del carácter del Señor, bondadoso y refugio para sus hijos que creen y confían en Él y tienen una relación con Él. Pero Dios también, cierto, es justo y es severo, cierto, con el pecador que decide no arrepentirse, y que ciertamente un día ese pecador tendrá que dar cuenta delante de su presencia y no será tenido por inocente, ¿ya? Así que esta palabra nos habla sobre esto, y espero, mi querido hermano, de que le haya podido ayudar en su vida espiritual y que pueda ser una bendición. Yo, por mi parte, yo quiero que Dios sea siempre un Padre bueno, lleno de misericordia y de amor para con mi vida, que perdone mis errores, ¿cierto? Y me ayude el Señor siempre a poder vivir a la luz de la palabra del Señor. Así que le invito, si ese es su sentir también, a que podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche, Señor, por este tiempo que tú nos permites estudiar de tu palabra. Amado Dios, acá en este capítulo podemos ver, Señor, tu carácter, Dios mío. Amado Dios, vemos por un lado de que tú eres un Dios misericordioso, grande en amor, grande en misericordia, lento para la ira, un Dios bueno, Señor, para aquellos que creen y confían en ti, un refugio, como vimos en el tiempo de la angustia. Pero también podemos ver, Señor, de que tú eres íntegro, que tú eres santo, que tú eres justo, que a ti no te gusta, Dios mío, la maldad, que tú no te complaces, Dios mío, cuando hay sistemas corruptos, cuando hay personas que se enorgullecen en su pecado, que son autosuficientes, ¿cierto?, por causa de su pecado, y tú de ninguna forma los darás por inocentes. Oramos, Padre, que tú tengas misericordia y conceda un don de arrepentimiento, y que nos ayude a nosotros, tus hijos, Señor, a siempre poder reconocer nuestra necesidad por ti y vivir a la luz de tu palabra, Señor. Padre, que tú seas un refugio siempre para nuestra vida en el tiempo de angustia, y que siempre podamos tener esa relación, como dijo Jesús, contigo, Abba Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos todo. Amén y amén. Que Dios